Caballeros, estamos en las letras rojas, una serie que tiene la intención, como siempre lo digo, de compararnos con el hombre excelente, con el hombre perfecto, con el varón perfecto. Probablemente al compararnos vamos a quedar reprobados o por debajo de la meta. Sin embargo, la perseverancia del Señor para sus santos y para su pueblo es tal que nos tiene el día de hoy aquí estudiando una porción más de esas letras rojas. El día de hoy vamos a revisar Mateo capítulo 18 a partir del versículo número 7, ¿de acuerdo? La, el contexto que veníamos viendo justamente tiene que ver con la humildad. ¿Se acuerdan de esa parte? La semana pasada estábamos revisando el tema de la humildad y veíamos cómo los discípulos estaban buscando justamente este deseo de eh, buscar quién iba a ser el mayor en el reino, ¿no? Quién iba a tener una mayor posición con respecto a todos los demás. Si ustedes se fijan en capítulo 18 y versículo número 1, dice que preguntaban quién es el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús puso en medio a un niño, ¿de acuerdo? Y lo dijo, y le dijo prácticamente en el versículo número 4, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aprendíamos algo y yo les mandaba también una imagen con mi sobrino Mateo, que los niños tienen mucho que enseñarnos y que definitivamente si nosotros prestamos atención el Señor puede mostrarnos humildad a través de los niños y nos dimos cuenta porque los niños no aparentan, los niños no tienen esta como intención de poner máscaras o de querer ser alguien que no son. Los niños son espontáneos, los niños son agradecidos, los niños son fáciles de sorprender y a veces de verdad delante del Señor no somos así. Delante del Señor de pronto nos ponemos a exigir, de pronto delante del Señor nos ponemos a reclamar, de pronto delante del Señor nos olvidamos que Él es el que manda, que nosotros somos quienes obedecemos y todo esto de verdad nos aleja de esa humildad. Y después, como los discípulos, andamos queriendo preguntar por alguna posición, cuando realmente nuestra posición es como María. ¿Se acuerdan cuál era la posición de María? A los pies de su maestro. Hay que recordar eso, no nos olvidemos. Nuestra posición es delante de Él, de humillarnos. ¿Está bien? Esa es nuestra posición. En el versículo número 6, vamos con ese punto porque ese es el nexo entre lo anterior y esto, lo empezamos a ver la semana pasada, y decía, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, por favor encierren o subrayen la palabra que dice que creen en mí, dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Eso que acabamos de leer y esa sentencia que da mi querido Álvaro, porque ya te fijaste que está potente, ¿no? Eso que Jesús acaba de decir en ese instante, yo creo que fue como de verdad lo que les mató el caballo, lo que les paró el caballo a los discípulos. Porque les transformó una idea completamente humana a una idea bastante espiritual. Algo completamente humano, como la idea de quién será el mayor, Señor, a una idea de cuiden a los más pequeños. Y cuando hablamos de los más pequeños, y hoy quiero que nos quede bien claro eso para comenzar, cuando hablamos de niños en esta parte del Evangelio, no nos referimos a niños de forma literal, aunque podría ser que sí, no necesariamente se refiere a lo literal, ¿de acuerdo? ¿Por qué sé eso? Porque dijo justamente en el versículo 4, humildes como este niño. El tema no es ser niños, porque la intención es que maduremos justamente. La palabra nos enseña a que nos acerquemos a la estatura del varón perfecto. ¿Está bien? No del niño perfecto. ¿Se dan cuenta de esa parte interesante, no? Y si esto es así, estamos hablando de que los niños para el Evangelio serán siempre personas que están desarrollando madurez y que están apenas creciendo. O bueno, no es una pena, no voy a decir apenas, sino que están en un inicio arrancando con su proceso de progresión. Hemos platicado, mi querido Enrique, ¿de acuerdo? Que la vida del creyente tiene tres etapas y la voy a recalcar tanto como sea necesario, pero uno es la conversión, otra es la consolidación y otra es el discipulado. Y un creyente que es creyente puede solamente estar en el proceso de conversión, pero el Señor nos llama a madurar y ese es el proceso de consolidación. En este caso lo que quiero explicar se refiere justamente a las personas que están pasando de la etapa de ser conversos, de haberse convertido a una etapa de consolidación. Son los que están arrancando con la etapa de consolidación. Dice, cuidado,
cuidado con los creyentes que están arrancando su proceso de consolidación. ¿Por qué? Porque en ese proceso de consolidación tienen dudas, tienen conflictos, tienen ideas, tienen tropiezos, tienen tentaciones, tienen dificultades. Todas esas personas van a tener todo este mundo para intentar desarrollar su madurez. ¿Sí? Hemos tenido en este grupo caballeros que están justamente en ese proceso, arrancando su proceso de consolidación. ¿Sí? Lo vemos por cómo se comunican, cómo nos comentan, cómo levantan la mano, ¿me explico? Y a veces, no, de hecho, no en estas reuniones, regularmente es por interno, cuando hablan con Lincoln o cuando hablan conmigo, y es notorio, pues. Pero todo está bien, pues es algo bastante válido, ¿sale? Necesitamos pasar y continuar con esa etapa, ¿no? Pero la parte interesante de esto es que le dice a los discípulos, ok, estamos hablando de la humildad, y pilas, ojo, cuidado. Dice, con quien se le ocurra, en el versículo número 6 dice, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. A ellos, en lugar de andar pensando en ser grandes y ser primero y ser todo eso, a ellos mejor le hubiera sido, dice, mejor le fuera, perdón, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Sentencia brutal, y yo creo que cualquiera que estaba pensando en hablar de crecer y ser el primero, yo creo que aquí se le acabó la idea y definitivamente dijeron, ok, creo que el Señor está hablándonos de algo que tiene muy poquito que ver con lo que estábamos queriendo decir, así que todo el mundo como que paró de esa idea, ¿no? Teniendo presente esto, ahora sí en el versículo 7 viene un tema que de verdad quiero que hoy aprendamos. Solo vamos a ver 3 versículos hoy, ¿de acuerdo? Y dice el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Fíjate nada más esto, quiero que prestes un montón de atención. Dice, ay del mundo por los tropiezos. Y no quiero ser tan clavado, pero necesito ser un poquito más clavado, o necesito que vayamos al primer concepto que está aquí. Bien sencillo por lo siguiente. Primera premisa, quiero que hoy nos quede muy claro, ¿de acuerdo? Todo esto, todo lo que vamos a notar, es que justo tiene que ver con el tema de los tropiezos. Hablando de los tropiezos para los humildes, hablando de los tropiezos para los niños, y aquí aparece el tema de los tropiezos del mundo. Primera premisa para hoy, para ustedes, por favor, el que esté tomando apuntes, ese sería como el primer subtema. El mundo trae consigo tropiezos. El mundo tiene tropiezos, ¿sí? Y tú vas a decir, ¿por qué esa parte me importa? Ahora te vas a dar cuenta, ¿sale? Pero el mundo, el versículo número 7 dice claramente, hay del mundo por los tropiezos. ¿Por qué maldice al mundo? Porque el mundo es quien los produce, ¿de acuerdo? Algo muy interesante que justamente vamos a analizar acá es que tú y yo estamos justo en ese mundo que trae consigo tropiezos. Ven conmigo, por favor, sin perder a Mateo, ven conmigo, por favor, a Juan 17:15. Los que están escuchando, los que están conectados como oyentes, por favor, manténganse escuchando, no tienen que buscar nada, no pasa nada, pero quien sí está con toda la experiencia, pues venga conmigo a Juan 17:15. Siempre que hablemos de Juan 17, siempre será relacionado con la parte de la intercesión del Mesías. Juan 17 muestra la oración del Mesías. Y en el versículo 15, ¿de acuerdo? Voy a irme bien puntual. Dice, voy a leer desde el 14, perdón, 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Estoy leyendo Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Por favor, subraya la palabra, no son del mundo. No ruego, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16, y vuelvo a subrayar, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Identidad clara, no son del mundo. Por los que él está orando, no son del mundo. Y les dice, como no son del mundo, Señor, santifícalos, conságralos, apártalos. Acuérdense que santificar es apartado. Apártalos en tu verdad. Sepáralos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En contraste, entonces, el mundo lo que ofrece son tropiezos y aparentemente engaño. Entonces, primera premisa es eso. El mundo trae tropiezos y tú y yo estamos en el mundo. Pilas con esto, ¿ah?
No solo tú y yo estamos en el mundo, sino todas las personas que están arrancando su proceso de consolidación están también en el mundo. Todos estamos en el mundo, ¿de acuerdo? Pero dijo Jesús con respecto a sus apóstoles, donde entramos tú y yo, por la decisión que hemos tomado con respecto a estar aquí, es que tú y yo también estamos en este mundo, ¿de acuerdo? Teniendo presente esto, habíamos visto, regresamos a Mateo por favor, y no a Mateo 18, sino un poquito antes, a la parábola del sembrador, donde habíamos analizado qué pasaba con las 4 formas de creyentes que estaban viviendo en la parábola del sembrador. Pero quisiera pedirles que fueran por favor solo al versículo 22. En el verso 22 dice, estoy leyendo Mateo 13, 22. Un segundo en este, por favor. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando revisamos esto, personas como los Enríquez no estaban, ¿de acuerdo? Pero revisamos acá que lo interesante de esto, mis estimados, para todos, también para recordarlo, el problema no es el siglo, ni el problema tampoco son las riquezas. El problema de esto es el afán del siglo y de las riquezas, el engaño que producen. ¿Por qué cuento esto? Porque acabamos de establecer el punto de que el Mesías dijo que nosotros estamos en el mundo. Pero el Mesías también dijo, pero no son del mundo. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar dentro, envueltos de este siglo, pero necesitamos cuidarnos de ser engañados por él. ¿Se acuerdan de los tropiezos que acabamos de decir? Estamos también buscando, pues, un tema con las riquezas, con el dinero, con las finanzas, pero cuidado para no ser engañados. ¿Me van siguiendo con lo que estamos diciendo? No, el tema no es el conflicto en sí. Ellos están allí, el mundo está allí, las riquezas están allí, el afán está allí, la vanagloria de la vida, todo lo que no proviene del Padre sino del mundo, todo eso está allí. Es un agente externo. De ti, de mí depende que tú y yo nos envolvamos por eso y empezamos a correr esa carrera o empecemos a correr esa carrera. Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo que es de nuestra decisión saber si somos engañados o no. Para eso se requiere este juicio que estás ganando con una reunión como esta. Ok, teniendo presente justamente eso, el tema de los afanes del siglo, los engaños de las riquezas, los elegidos, escucha esto que te voy a decir, los elegidos, y cuando digo los elegidos no quiero que suene como algo sectario, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los elegidos, la respuesta es bien sencilla y bien enteramente congruente y consistente en toda la Biblia. ¿Quiénes son los elegidos para el Señor? ¿Quiénes son los elegidos, los seleccionados que el Dios menciona en su palabra? La respuesta es solo una y la respuesta es Israel. Israel es el único pueblo que el Señor elige y consistentemente, me gusta mucho esa palabra, y consistentemente mantiene su decisión por toda la historia. A partir de que Dios elige a Abraham, ustedes conocen perfectamente bien la historia, Abraham, Isaac, Jacob, y luego después llegamos hasta José con Moisés, y después de con Moisés nos vamos a Josué ahora sí, y los reyes y los profetas, y después en la división del reino, y el Señor sigue eligiendo a Israel. Y el Mesías viene de Israel, y la salvación es para Israel. Eso es algo bien interesante, ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Es porque a pesar de que tú y yo estás dentro de esta selección y dentro de esta identidad, y quiero hacer un paréntesis rápido para que estemos todos en la misma concordancia o concordemos todos en lo mismo. Fíjense nada más esto. ¿Por qué es que podemos establecer la idea de que somos Israel? La respuesta es bien sencilla. Juan 10:27. Me gusta mucho ese versículo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las que no son sus ovejas no reconocen su voz, ni tampoco, mucho menos, le siguen. Entonces, si tú estás buscando seguir al Mesías, si tú estás entrando en una sesión que se llama las letras rojas del Mesías, si tú estás buscando compararte con él y acercarte a él, te aseguro que lo que estás escuchando al leer Mateo capítulo 18, como ahora conmigo, son sus palabras.
Y si te interesan, y si te atraen, y si de verdad te hacen querer prestar atención, te aseguro que es porque para ti representa tu pastor estas palabras. Así, bien sencillo. No hay otra explicación. A menos que estés aquí para juzgar o para hacer juicio o para... No creo, porque no creo que quieras levantarte tan temprano para ejercer eso. Serías una persona muy extraña, la verdad. Te levantes tan temprano. "Oh, voy a meterme nada más para saber qué dicen de mal". Bueno, no lo creo. Pero teniendo presente esto, entonces tú eres Israel. Y si tú eres Israel, fíjate nada más esto. Ven conmigo, por favor, al Salmo 73. Esto lo dijo el salmista. Ven conmigo al Salmo 73. Y una persona que escribe salmos, sin importar si es David o quien sea, es una persona que aparentemente es entregada, es muy entregada, ¿no? Pero el Salmo 73 lo escribe Asaf, este no lo escribe David, ¿de acuerdo? Y en el 73, 2, mira cómo se expresa, cómo se expresa Asaf como salmista. A pesar de que es un salmista, escribe y redacta poesía para que se conviertan en canciones. Asaf dice en el Salmo 73, 1, dice: ciertamente bueno es Dios para con Israel. ¿Te fijas el tema de la consistencia de Dios y su selección? Para con los limpios de corazón. 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Chécate el 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Alguien alguna vez se siente identificado con Asaf en su vida? Yo sí, yo sí, la verdad es que sí. Es algo bien interesante, cómo a pesar de que Asaf sea todo lo que es, también puede decir: casi me deslizo por andar de arrogante, teniendo envidia de las personas que dice acá que son impíos, viendo la prosperidad de los que son impíos. Por poco y me deslizo. Pregunto, fíjate nada más esto. ¿Qué cosa le provocó a Asaf, de lo que vimos en la parábola del sembrador, que se le despertara ese sentimiento de envidia? Los afanes del siglo y el engaño de las riquezas. ¿Se fijan? A Asaf casi lo engaña en las riquezas, pues. ¿Qué quiero decir con esto? Dijimos ahorita en Mateo 18, ay del mundo por los tropiezos. El mundo trae tropiezos y los tropiezos están incluso para personalidades, como Asaf. Y si Asaf, cantor y entendedor, entendido pues de todo y como poeta y todo, haciendo todo lo que hizo, es casi engañado, ¿qué nos queda a ti y a mí? Que no somos ni escritores, ni adoradores de tiempo completo, ni viviendo en aquella temporada. Pues más cuidado necesitamos prestar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, teniendo presente justamente a Asaf como ejemplo, quiero que te vengas a fijar porque es la parte que nos interesa. Mateo 24, 24. Regrésate a Mateo, pero al capítulo 24. Y esta es la parte que necesito que se enciendan en ti las alarmas y las alertas con la intención de que estés de verdad bien enfocado y bien ocupado. No preocupado, bien ocupado en estar atento. Mateo 24 menciona justamente las señales antes del fin. ¿De acuerdo? Y dice en el versículo 24 de Mateo, dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías, falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, esto es para preocuparte, pero sobre todo para ocuparte. ¿De acuerdo? Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Bueno, no te ocupes antes de tiempo. Mejor ocúpate hoy que tienes tiempo. ¿Me explico? Y es bien sencillo porque estamos analizando que todo lo que está pasando afuera nos va a atacar. Todo lo que está pasando y sucediendo afuera es una amenaza para ti. Podría ser una amenaza para mí. Sin embargo, estamos analizando también que si tienes ahora la información, dices: perfecto, eso es del mundo. ¿Y qué dijo el Mesías? Los guardes del mal no son de este mundo. No es pregunta, es una afirmación. Ellos no son de este mundo. Mantener esa mentalidad de entrada. Ok, fíjate nada más esto. Con todo esto, con todo lo que está pasando afuera,
con todo lo que el mundo puede provocarnos, ven a Santiago 1.4, ¿de acuerdo? Esa es la última cita con respecto a ese tema, Santiago 1.14, perdón, Santiago 1.14. Dice Santiago 1. Es bueno este. Voy a leer desde el 12, por favor, quédense conmigo. Desde el 12, Santiago 1.12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Dice: cuando alguno es tentado, ni diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y además, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Así, frío y seco, no erréis. Dice, todo lo que te suceda y todo lo que te hace pecar y todo eso, no vayas a mencionar que es de parte de Dios. Eso viene de tu concupiscencia, de tu deseo. ¿Qué es una concupiscencia? ¿Se acuerdan que lo hemos revisado hace un montón? Revisamos el tema de la concupiscencia. Son pasiones desordenadas de gran alcance, de gran potencia. Esas son las concupiscencias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué platicamos sobre todo esto? Porque estamos diciendo que el mundo trae eso. El tema es que si al mundo y sus conflictos, como lo que vimos ahorita en Mateo 18, el mundo y los tropiezos, tú le añades tus concupiscencias, tienes el clima perfecto para el pecado. Mundo con tropiezos, concupiscencias tuyas, júntalos y ¿qué vas a tener? El clima perfecto para equivocarte y pecar. La verdad es que es algo bastante interesante, ¿de acuerdo? Pero hay algo muy interesante con respecto a todo esto. Fíjate nada más, dice: ay del mundo, me regresé a Mateo 18, dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario, y encierra la palabra necesario, por favor. Es necesario que vengan tropiezos. ¿Cómo el Mesías se le ocurre decir es necesario que vengan tropiezos? ¿Sí? La palabra tropiezos tiene que ver incluso con escándalos, ¿de acuerdo? Tiene que ver incluso con en relación con este concepto que decíamos del pequeño, ¿de acuerdo? Que es como dañar al pequeño, dañar al que está arrancando con todo esto, ¿de acuerdo? Y me causa interés porque ellos estaban pensando en el tema de quién iba a ser el mayor y el Mesías, hablando de los pequeños justamente. Y los tropiezos o escándalos hace referencia a que son aflicciones necesarias. Entonces está diciendo, se necesitan las aflicciones. El ejemplo más grande que aparece en la Biblia con respecto a aflicciones necesarias, seguramente lo conocen y se acuerdan. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Recuerdan quién es la persona o el expositor más grande con respecto a las aflicciones necesarias? La respuesta es Job. Job es el caso más explícito de por qué se requieren aflicciones. Porque se necesitan aflicciones, ¿de acuerdo? Y en el caso de Job lo analizamos por un montón de tiempo. Habíamos platicado que justamente Job necesitaba vivir esta aflicción para conocer al Señor. Dice en Mateo 18 y versículo 7, porque es necesario que vengan tropiezos. La palabra tropiezos puede tener que ver, o de hecho la palabra más correcta en tropiezos es la palabra escándalos, ¿de acuerdo? Y la palabra escándalo no se refiere a nuestra actualidad de escándalo, sino hace referencia a aflicciones, ¿de acuerdo? Algo que te escandaliza, algo que te preocupa, que te hace salirte de tus casillas. Dice, es necesario. ¿Por qué es necesario?
porque son puentes para madurar. Para los que entraron temprano el día de hoy, les dediqué una canción que se llama así, Puentes para madurar. Quizá lo escucharon. Es una canción bastante extraña, pero me gusta mucho lo que dice la letra, ¿de acuerdo? Y habla acerca de los puentes para madurar son justamente tener esta conexión contigo mismo para superar las cosas que te están sucediendo, que no son agradables y que de pronto pueden tener un gran impacto. Sin embargo, tú los puedes superar, ¿sí? Calamidades necesarias para madurar. ¿Cómo es eso? Vengan conmigo, por favor, a primera carta de Corintios 11, por favor. Primera carta de Corintios 11. O sea, estamos diciendo que los conflictos que aquí, que allá, bueno, primera carta de Corintios 11, a partir del versículo 18, por favor. Creo que lo tengo mal. Primera de Corintios 11. No, claro que sí. Sí lo tengo bien. Primera de Corintios 11, 18 dice, porque, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes división, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, en este caso no son escándalos, sino habla de disensiones, dice, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, ¿para qué me sirve o para qué sirve o por qué es necesario el tema de las disensiones o el tema de las complicaciones o el tema de los escándalos? ¿Por qué? Porque es necesario y además es inevitable porque el mundo los trae consigo, porque estamos en el mundo y porque aunque no somos del mundo, estamos dentro del mundo. ¿Por qué? Porque ahí primero se va a notar quién es o quiénes son los aprobados, dice claramente. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Alguna vez han estado en alguna congregación o en alguna comunidad donde haya habido así escándalos o complicaciones o dificultades? ¿Han estado alguna vez así? Yo sí. Y luego después se puede notar justamente quiénes son los que han madurado y quiénes son los que no han madurado. ¿Verdad que también se nota un montón? Y se nota también los que creen todo desde el principio y los que no cuestionan nada y después critican. Y los que son un poco más ponderados y sobrios y más atentos. Bueno, ya se dan cuenta a qué se refiere, ¿no? Ojo, no es que estén desaprobados los otros, es que aún no aprueban. Entonces están en el proceso de aprobar, ¿de acuerdo? Vengan conmigo a Santiago otra vez, regresemos a Santiago, pero ahora el versículo 1, capítulo 1, perdón, y versículo 3. Voy a leer desde el 2, Santiago 1, 2. Dice, hermanos míos, Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis o se hallen en diversas pruebas. Fíjate esto que te está diciendo. Ten gozo cuando te encuentres en pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así sencillo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las complicaciones necesitamos de verlas como complicaciones. Las amenazas necesitamos dejarlas de ver como amenazas. El mundo las tiene por sí. El mundo naturalmente es así, complicado. El mundo naturalmente por sí mismo nos va a traer tropiezos. El mundo va a provocarnos todo eso. Pero si las logramos entender como una oportunidad para mejorar, para crecer y para vencer, te aseguro que de verdad vas a tener una perspectiva mucho más distinta del poder y el control del Señor. Todo lo que pase son oportunidades y se acuerdan que él se lo dijo al apóstol, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué hago cuando lleguen esos momentos? ¿Qué sucede cuando pase todo eso? ¿Qué posición tomo? Vengo a los pies del Señor. Recuerdo que Él gobierna. Recuerdo que Él es el que manda. Recuerdo que Él es el comandante. Recuerdo que Él es el rey. Recuerdo que yo soy Israel, gobernado por Dios. Gobernado por Dios. Él gobierna Él. No mis emociones, no mis deseos, no lo que yo quiero, no mis pasiones, no mis concupiscencias. Gobierna Él, pues. Y este concepto es tan básico, pero cuando hablamos de gobernar de parte del Señor, es someter mi voluntad a su voluntad.
Si no podemos con eso, definitivamente lo que estamos diciendo sin decirlo realmente es prácticamente, Señor, tú no eres el rey, yo soy el rey. Yo soy quien gobierna, mis pasiones gobiernan, mis concupisciones gobiernan. ¿Y por qué me importa decir todo esto? Por lo que va a decir a continuación, con respecto a los ojos, los pies y las manos, si te son ocasión de caer. Sí, fíjate nada más esto. Conclusión de esta primera parte, el mundo trae consigo conflictos y son para ti y para mí oportunidades necesarias para poder crecer. Y si no puedes crecer, o si se te dificulta, o si de pronto sientes que te andas equivocando, o fallando, o cayéndote, pues busquémonos pues. Busquémonos, para eso está el grupo, para eso tenemos los contactos ahí, para eso podemos confrontarnos entre nosotros, para eso podemos fortalecernos entre nosotros. Los momentos de oración como el de mañana a las 5 de la mañana, hora de México, es perfecto para eso, todo el mundo está invitado. ¿Sí? ¿Para qué? Para fortalecernos, para de verdad no decaer, para mantenernos en la línea, para mantenernos con altura, para mantenernos con honor, para sostener la gloria del Señor, para no olvidarnos de nuestra identidad, para animarnos los unos a otros, para recordarnos que no estamos solos, a pesar de que el mundo trae sus tropiezos, sus escándalos y conflictos. Tú y yo los superamos. ¿Sí? Y después dice, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y esa es la parte que me importa un montón, más que lo que acabamos de ver, porque aquí no estamos hablando del mundo, aquí ya le estamos hablando del mundo me provoca, no, 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 aquí estamos hablando de que hay personas, agentes que se ponen en la posición justamente, ¿de acuerdo? Para poner tropiezos, para escandalizar a la gente, para que a los más nuevos los escandalice, para que a los que están arrancando con su proceso de consolidación les provoque un conflicto, pues. La pregunta y la parte que me importaría es que hoy hagan una auditoría rapidita para saber si ustedes o yo hemos sido esos hombres que menciona aquí. Y no me vayas a decir, no, hermano, es que yo nunca en la congregación me he levantado. No, 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 no te estoy hablando de la congregación. Te estoy hablando de tu congregación, que es tu familia y tu casa. ¿Alguna vez has sido agente de escándalo y de tropiezo o de conflicto para tu esposa, para tus hijos, para tu casa? Si es así, pilas porque esto no es el mundo, ¿ah? Este eres tú. Y esto no es, oh, es que el mundo, y es que los anuncios, y la televisión, y los medios. No, no, no. Esto eres tú. Y esta es la parte complicada. Dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esto es lo que se necesita. Miren nada más lo que Pedro hacía. Por favor, presten atención un momentito, vengan conmigo a la carta a los Gálatas, capítulo 2. Pedro, la verdad es que fue un momento, con todo y que era Pedro, ¿ah? Reformado, renovado, potenciado, imparable, sanaba con su sombra, daba de verdad sermones donde se convertían más de 3,000, era una cosa imparable, de verdad que Pedro era increíble, ¿no? Pero en Gálatas 2, Pablo se le opone y lo regaña y le dice, me gusta esa palabra, Gálatas 2:11, le empieza a decir, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía, o sea, ya no comía con gentiles, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos que guardaban la ley oral. Y dice, y en su simulación, porque pues ya no comía con los gentiles, en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, imagínate a Pedro, ¿no? Si tú, le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjate esto, en los gentiles, esos que estaban queriendo creer en el Evangelio y empezar a entender, Pedro les estaba haciendo tropezar, los estaba escandalizando, ¿sí? ¿Qué es judaizar? ¿Se acuerdan que hemos platicado qué es judaizar? Para los que tomaron curso básico, es el tema 3 de curso básico. ¿Qué es judaizar? Leyes orales. No escuchas al Señor, escúchame a mí. Yo te voy a interpretar lo que dice la ley.
Eso es judaizar. Entonces Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba obligando a los nuevos a judaizar. Y le dice, Pedro, tú ni lo haces, papá, tú ni siquiera haces esas cosas y ahora estás obligando a otros a hacerlo. Estás re mal, compa. Y le dice, versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Por favor, no vayan a decir que Pedro andaba de pecador o que Pedro era judío completamente. Sí, dice ahí, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué es no pecadores? ¿Qué es pecado? Según 1 Juan 3:4, quebrantar la ley. Entonces le dice, no es que estés quebrantando la ley, es que estás poniendo tropiezo a los más nuevos. Entonces, si esto lo hace Pedro en el servicio que le tocaba, estoy seguro que tú y yo lo hemos también hecho en algún momento. Regresemos a Mateo, por favor. Y eso, dice el Mesías, ay de ti, caballero, ay de ti, ser Sansón, no basta, si tú eres de los que ponen tropiezo. Esta parte es fuerte, mis queridos amigos, porque tú y yo estamos llamados como hombres, de verdad, con una apunta este concepto que me gusta y es muy potente. Como hombre estoy llamado a una responsabilidad ilimitada. Tú y yo somos de responsabilidades ilimitada. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque si tú y yo estamos llamados a eso, nuestra labor no solo está en no generar tropiezos, nuestra labor está en generar también momentos de paz. ¿Cómo lo marca esto en el libro En el Jardín de la Paz? Justamente eso, como de verdad hogares llenos de paz. Tu trabajo y mi trabajo es tener paz en el hogar y suplir lo que sea necesario para provocar paz en el hogar. Y eso, mi estimado amigo, es lo contrario a poner tropiezo. Déjame te lo expongo de esta forma bien sencilla. Si tú hoy no estás desarrollando paz en el hogar, probablemente estás haciendo lo otro. Un tropiezo para tu familia. Un tropiezo para tu esposa, un tropiezo para tus hijos. Y eso es, oh, es que estoy cansado y es que me canso. Sí, nadie dijo que sea fácil, ¿de acuerdo? Pero elegiste el matrimonio y la familia para que sea tu proceso de desenvolvimiento y tu proyecto de vida con tu esposa. Y eso exige una gran labor y un gran sacrificio. La parte interesante es que le decimos al Señor, oh Señor, por ti mi vida. Y cuando la esposa requiere sacrificio y los hijos requieren, no, eso no, Señor, eso ya me cansé, Señor, no, ya, o sea, ya he dado demasiado. ¿En qué momento mi esposa reacciona? ¿En qué momento mis hijos ya me sirven? ¿En qué? ¿Ves cómo decimos al Señor, Señor, por ti mi vida y toma mi vida y haz mi vida, con mi vida lo que quieras? Pero cuando el Señor te dice, perfecto, hazlo con tu esposa, hazlo con tus hijos, ponemos de pronto una barrera y decimos, no, Señor, eso no. ¿Sí? En tu vida, hazlo con tu vida, ¿sí? Decía alguien, y esta parte me gusta mucho, se los mencionaba el sábado, de pronto un poquito en el Salmo, y a la comunidad de Monterrey se los decía, hay que recordar, el estudiar la palabra, esto que tú estás haciendo aquí conmigo, déjame, te lo dejo bien claro en este momento. Si estás viendo la grabación, lo que llevas viendo la grabación, déjame, te digo algo bien claro. Todo ese tiempo invertido no es tu servicio al Señor. Enríquez, Estefano, mi querido Jera, Walter, todo el mundo, déjenme les digo una cosa, el tiempo que llevas sentado escuchándome a mí, no estás sirviendo al Señor al estar sentado aquí. Estás aquí porque lo necesitas para servir al Señor. ¿Sí? ¿Dónde sirves al Señor? Sirves al Señor con las personas, frente a las personas, frente a tu familia, frente a tu esposa, frente a tus hijos. Ahí sirves al Señor. Ahí lo pones en práctica. Pero por favor no digas que estar aquí sentado escuchándome es porque estás sirviendo al Señor, porque no estás sirviendo al Señor. Estás aquí en entrenamiento y capacitación. Después de cuando cortamos la transmisión, ahora sí empieza tu servicio al Señor. ¿Está bien? Y que no se nos olvide, pues, como dijimos el sábado, tendremos memoria, tendremos memoria, tendremos memoria. Los hombres somos muy buenos para no tener memoria, pero no los hombres de ser Sansón no basta. Los hombres de ser Sansón no basta, que estamos aquí reunidos, desarrollan conexión y memoria. ¿Está bien? Teniendo presente eso, vamos a la parte final de esta sección. ¿Sí? Ya leímos Gálatas. Perdón, antes, nada más quiero que tengan este versículo, antes de irnos a la parte final, quiero que tengan este versículo como base para que puedan hacer esta oración delante del Señor. Vengan conmigo al Salmo 129, 23 y 24. Me pareció tan puntual la forma en la que habla el salmista en este punto, en el Salmo 129, y se los quiero compartir.
y que esa sea su oración, por supuesto también la mía lo será, y que de verdad aprendas a escuchar la voz del Señor para que puedas escuchar su respuesta. Salmo 129, versículo... Uy, creo que esta hora sí lo tengo mal. Salmo 129. Déjenmelo, denme un segundo, acá lo encuentro. Denme un segundo, porque sí lo apunté mal la cita. Ya, es 139. Eran 10 capítulos para adelante, discúlpenme. Salmo 139, 23 y 24. Disculpen, pero ya está resuelto. Disculpen y ya está resuelto. Salmo 139. Ahora sí, 3 y 4. Miren la poesía que menciona acá, me pareció tan lindo. Dice el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esto lo dice David, y sinceramente es una de las formas más sencillas de poder decirle al Señor, Padre, examíname, Señor, muéstrame por favor en dónde estoy equivocándome. Repítelo en tu oración. Y replígate esto. Replícalo. Dile lo mismo al Señor. Utiliza las palabras de David para expresar esto mismo al Señor. ¿De acuerdo? Y bueno, para cerrar con esta parte, vengan conmigo por favor a la parte final de Mateo. Y cerremos con esta sección, por favor. Y acabaremos por hoy. Dice el versículo número 8. Pero si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies. Dice que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno, perdón. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida y que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿De acuerdo? Esto ya lo había dicho antes en Mateo capítulo 5, prácticamente dijo lo mismo en Mateo 5:29, es algo que está replicando, está repitiéndolo exactamente, ¿de acuerdo? No es literal, aprendamos esa parte, yo sé que ya lo saben, solamente que mi abuelo, por ejemplo, creyó que eso fue literal y nunca más leyó la Biblia después de que leyó este capítulo, ¿de acuerdo? No es literal, ¿de acuerdo? Pero se necesita explicar de esta forma para que sea radical la comprensión, es decir, con el tema de lo que te es ocasión de caer o lo que te es ocasión de ser tropiezo, con eso no tengas tolerancia. Es a lo que se refiere. Es mejor que incluso, fuese el caso, pues, por supuesto que no es literal, pero es mejor, dice, o sea, es mejor es más, velo de esta forma. Vas a sufrir menos cuando te cortes el brazo, te saques el ojo o te cortes el pie, que el sufrimiento que te va a traer ese conflicto que no quieres desarrollar o no quieres resolver. Todo lo que estás queriendo tú intentar resolver pero no lo estás queriendo hacer porque te estás dejando ahí, perfecto. O sea, que tú crees que puedes, pero que no te va a traer más sufrimiento que si te hubieras cortado el pie o el brazo o el sacarte el ojo. Ve esta alegoría. Entonces, ¿qué te dice? Mejor quítalo. Mejor quítalo. Te va a hacer menos difícil el proceso. Y ya, punto. El problema acá, y por eso es que me importa mucho que entiendas que no es literal, y te vas a dar cuenta que es por lo siguiente. ¿Qué pasaría cuando una persona, como por ejemplo el tema de las concupiscencias, está en su mente, ¿de acuerdo? Y vamos a suponer que, porque de esto este grupo nació por eso. Imagínate que alguien tiene un conflicto con la pornografía, ¿de acuerdo? Por lo que ven sus ojos. Y vamos a decir, bueno, se sacan los 2 ojos, ¿no? Imagínate que ya se obliga a estar ciego, ya no ve. Pero pregunto, ¿en su mente ha sido sanado el por qué veía pornografía? ¿En su mente se solucionó la necesidad de por qué veía pornografía? Por supuesto que no. Entonces, ¿se dan cuenta cómo no se refiere a algo literal? Porque no se refiere al tema de quitarte el miembro, sino realmente
de sanar tu mente y de sanar tu corazón. Lo que el Señor requiere de ti es sanidad y es una cosa muy real. Este tema es muy extenso y probablemente no lo acabemos el día de hoy, pero quiero ir por la parte más básica de todo este concepto, ¿de acuerdo? El contexto de todo esto que habíamos estado analizando es la humildad o el evitar los escándalos a los inmaduros, ¿de acuerdo? Y justamente en cuanto a estos miembros que podrían traer tropiezo para ti y para las demás personas, Romanos capítulo 12, lo hemos revisado incansablemente, te dice, entrega tus miembros en sacrificio vivo, santo y agradable. Y aquí viene la parte que me interesa y se lo dedico esto a Luis y a los Enríquez, que son los que regularmente no los había tenido por acá, igual que al doctor. Pero este versículo dice, entrega tus miembros en sacrificio vivo, santo y agradable. Dice que es vuestro culto racional. Por favor, pon punto a esto. Estoy leyendo Romanos capítulo 12, los primeros 3 versículos. Que es vuestro culto racional, no vuestro culto emocional, ni vuestro culto con sus concupiscencias. De hecho, más bien dice que pongas tus miembros delante del Señor. ¿Cuáles miembros? Tus ojos, tus manos y tus pies. Racionalmente, después de haber citado el versículo del Salmo 139 que dice, examíname, Señor, ve si en mí hay perversidad. Y luego el Señor te contesta y te dice, sí, Ezequiel, tus ojos se desvían hacia eso, Ezequiel. Cuida tus ojos. Sí, Ezequiel, con tus manos. ¿Qué significan las manos? Tus acciones. Con tus acciones estás, se fijan lo que estás actuando. Las manos son las acciones. Sí, Ezequiel, tus pies. ¿Qué son los pies en la alegoría? Los pies son tus decisiones. ¿Hacia dónde te dirigen tus pies? ¿Hacia dónde estás decidiendo que te muevan tus pies? Ese. Imagínate, el Señor te contesta, Álvaro, Enrique, Luis Lorenzo, Beto. El Señor te está mostrando, hoy te muestra el Señor, tus decisiones son incorrectas, tus decisiones te están dirigiendo a tus concupiscencias y después le echas la culpa afuera. Pero eres tú quien se está dirigiendo a eso, porque tu mirada se desvía, tu atención cambia, tu desatención llega, te desconectas pues. Esa es tu oración. Y después, racionalmente, dice Señor, te entrego eso, Padre. Someto mi voluntad delante de ti. Pero ¿cómo va a pasar todo eso? ¿En qué momento sucede todo eso? En los momentos de intimidad con el Señor. En los momentos donde te evalúas a ti mismo, pero con la voz del Señor a un lado. Que te dice el Señor, sí, Estéfano, te falta esto. Estéfano, te falta lo otro. Estéfano, no estás desarrollando aquello. Estéfano, estás sirviendo de tropiezo para esto. Álvaro, no estás llevando paz a tu hogar. Enrique, no está pasando, etcétera, 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 pues. Pero eso no te lo puedo decir yo. Porque el Señor es quien convive contigo todo el tiempo. Y el Señor es quien te ve. Es Él que te lo va a decir. Si tú quieres, por supuesto. Y entonces pasan estos procesos y entiendes que es el concepto del culto racional. Entonces entiendes de dónde vienen las concupiscencias. ¿Sí? Y entonces el Señor sana. Te quiero dejar este apunte para terminar pronto. Me quedan 4 minutos. Pero cuando hablamos de concupiscencias, hace un momentito me hacía recordar justamente que todo lo que traemos consigo, todo lo que nos equivocamos, estoy seguro que todos aquí seguimos batallando con algo y no es algo para felicitarnos, es algo para seguirlo tratando, ¿me explico? Sea como sea el conflicto y sea lo que sea la forma de batallar, en el carácter, en la madurez, en el proceso, en la comprensión, en la conexión, etc. Algo bien interesante y es que decía un amigo que es terapeuta en la palabra, decía, necesitas comprender que todo, absolutamente todo lo que nos pasa, todo con lo que batallamos viene de 2 cosas nada más, una de 2 o las 2, apúntenlas por favor, pero todo viene de eso, todo viene de lo mismo. Número 1, todas tus concupiscencias, pecados o conflictos, todo viene exactamente porque son necesidades no satisfechas. Número 1, son necesidades no satisfechas. Y número 2, la segunda opción, son conflictos que no se han resuelto. La semana pasada hablábamos de los niños. Y saben que, como niños, sin importar la edad que tengas ahora, pudieron existir en las primeras etapas. ¿Se acuerdan que vimos en la semana pasada esto que pasó de los 18 meses a los 3 años de vida de un niño? Bueno,
se instalan cosas que de verdad son importantísimas para el desarrollo. Y que después de los 3 años hasta los 11 años se instalan cosas que de verdad nunca más se van a instalar en caso de que no se hayan instalado, lo vuelvo a repetir, es necesidades no satisfechas o conflictos sin resolver, ¿de acuerdo? Si algo no se satisfizo en esa edad, vas a arrastrar con ello toda tu vida. Y si algún conflicto apareció y no se ha resuelto, probablemente hoy lo sigues arrastrando. ¿Y por qué te cuento esto? Porque estamos diciendo que si tu ojo te es ocasión de caer, tu mano, tus acciones, lo que está sucediendo ahora, probablemente eso que tú estás batallando hoy venga por una de esas dos razones. Por eso, Señor, examíname y muéstrame si en mi camino hay perversidad. Sana mi vida, Señor, y muéstrame en dónde necesito ser sanado, dónde hay conflictos sin resolver, en dónde hay necesidades sin cubrir. Y si es tu voluntad, Señor, sana mi vida. ¿Y qué crees la voluntad del Señor? ¿Cuál es? Pensamientos de bien y nunca de mal. El Señor va a empezar su proceso, pero requiere una cosa, solamente una cosa de ti, que lo vengas a escuchar a diario, que te presentes delante de Él a diario, que te comprometas con Él para escuchar su voz. Ten este compromiso, mi estimado amigo, mi caballero, mi querido caballero, compañero de milicia. Comprométete con el Señor a orar a diario, a escuchar su voz a diario, a tener un diario de escribir lo que el Señor te va mostrando. ¿Sí? Lo que vas percibiendo conforme lees. De verdad, la pregunta de hoy, y quiero cerrar con esto porque quiero pedirles que lo vayan pensando, ¿qué te dijo el Señor con esto que hoy escuchaste de mis palabras? ¿Qué te habló el Señor a ti? Quisiera pedirte, por favor, que hagas un abstract, hagas un resumen rápido, no con tantas palabras, solo en tu mente. ¿Qué concepto el Señor te habló hoy? Quiero pedirte que tengas presente ahorita esto. Te voy a explicar por qué y con esto cierro. El Señor siempre está hablando. Siempre, siempre está hablando. El tema es si tú lo estás escuchando o si lo estás percibiendo. ¿Sí? Si llega un cliente con mi querido Luis ahí a la barra a donde esté, pues, y se va, y si Luis dice, ¿qué me quieres, qué el Señor puede mostrarme con esto? ¡Pua! Y si con cada cosa que nos pasa dijéramos lo mismo, ¿qué me puede el Señor mostrar? ¿Qué me quiere? ¿Por qué el Señor me permitió vivir esto? Si el Señor no duerme, si el Señor, el que guarda Israel, no descansa, si el Señor siempre está viendo, si el Señor siempre está en control y Él permitió que yo pasara por esto, quiero entender qué me quiere mostrar. Que tú estés aquí hoy es porque el Señor así lo permitió. Y si lo que permitió es porque te quiere mostrar algo. La pregunta es, ¿qué te mostró el Señor en este espacio de hora? Me gustaría mucho saber, ¿de acuerdo? Y poder escucharles a continuación.